Isabel Morales se miró en el espejo la mañana del 15 de enero de 1911 y no reconoció su propio rostro, no porque luciera diferente de lo que recordaba, sino porque lucía exactamente como se veía 15 años atrás. Las líneas finas alrededor de sus ojos habían desaparecido. Las primeras canas que había comenzado a notar en su cabello castaño habían vuelto a su color original. Su piel, que había empezado a perder elasticidad después de 2 embarazos y 35 años de vida bajo el sol hondureño, se veía tersa y luminosa. Isabel tenía 35 años, pero la mujer en el espejo tenía 20, y en los siguientes 6 meses, esa mujer en el espejo se volvería cada vez más joven, mientras la mente de Isabel permanecía atrapada en un cuerpo que retrocedía en el tiempo. Para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, debemos transportarnos a Tegucigalpa, Honduras, en el invierno de 1911. La capital hondureña era una ciudad en transformación. Bajo el gobierno del presidente Miguel R. Dávila, el país experimentaba un periodo de modernización acelerada. Las calles empedradas del centro colonial comenzaban a dar paso a avenidas más amplias. La electricidad llegaba gradualmente a los hogares de las familias acomodadas, y el comercio florecía, conectando Honduras con los mercados internacionales a través del puerto de Puerto Cortés. Isabel Morales era parte de esa clase comerciante emergente. Había nacido en 1876 en una familia modesta de Tegucigalpa. Su padre era herrero y su madre costurera, pero Isabel desde joven había demostrado una habilidad excepcional para los negocios. A los 18 años, había convencido a sus padres de permitirle abrir una pequeña tienda de telas importadas en el mercado central. Su ojo para identificar qué productos tendrían demanda y su trato amable pero firme con proveedores y clientes hicieron que el negocio prosperara. A los 23 años, se había casado con Roberto Herrera, un contador de una familia respetable. Era un matrimonio de conveniencia que se había transformado en afecto genuino. Roberto admiraba la independencia y determinación de Isabel, algo inusual en una época donde se esperaba que las mujeres dejaran los negocios después del matrimonio. Pero Roberto la apoyaba, manejando las finanzas de la tienda, mientras Isabel se ocupaba de las operaciones diarias. Tuvieron 2 hijos, Carlos, nacido en 1900, y Ana, nacida en 1902. Isabel había continuado trabajando incluso durante sus embarazos, ganándose la reputación de ser una de las comerciantes más exitosas de Tegucigalpa. A los 35 años, su tienda original se había expandido a 3 locales diferentes, vendiendo no solo telas sino también ropa confeccionada, accesorios importados de Europa y artículos para el hogar. Era una mujer respetada en su comunidad. Las damas de sociedad de Tegucigalpa acudían a su tienda principal para adquirir los últimos diseños. Los comerciantes la consultaban sobre tendencias del mercado. Era una figura conocida en las calles del centro, siempre vestida con elegancia pero practicidad, caminando con paso decidido entre sus tiendas. Su vida era ordenada, exitosa, predecible. Hasta la mañana del 15 de enero de 1911, Isabel se había despertado esa mañana sintiéndose extrañamente revitalizada. Había dormido profundamente, algo inusual para ella que solía despertarse varias veces durante la noche. Cuando se levantó, notó que sus articulaciones no crujían como de costumbre. No sintió la rigidez matutina en su espalda baja que la había molestado durante los últimos años. Se sentía ligera, energizada. Caminó hasta el espejo de cuerpo completo en su habitación. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro, y entonces lo vio. Las pequeñas arrugas que habían comenzado a formarse alrededor de sus ojos habían desaparecido, completamente, como si nunca hubieran estado ahí. Isabel se acercó más al espejo, estudiando su rostro con incredulidad. Su piel lucía más tersa, más luminosa. Las líneas finas en su frente que aparecían cuando fruncía el ceño simplemente no estaban. Se tocó el rostro con las manos, sintiendo la textura de su piel. Era más suave de lo que recordaba, más elástica. Tomó un mechón de su cabello largo y lo examinó bajo la luz. Las canas que había empezado a notar el año anterior, dispersas pero visibles, habían desaparecido. Todo su cabello era del castaño profundo que recordaba de su juventud. Isabel pensó que estaba imaginando cosas. Tal vez la luz matutina era engañosa. Tal vez había dormido tan bien que su mente estaba jugándole trucos. Se vistió rápidamente y bajó a desayunar con su familia, decidida a no pensar más en ello. Pero Roberto notó algo de inmediato. La miró durante el desayuno con una expresión extraña, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. ¿Hiciste algo diferente con tu cabello?, preguntó finalmente. Isabel negó con la cabeza. ¿Te ves diferente de alguna manera?, insistió él. Isabel se encogió de hombros, sintiendo un cosquilleo de inquietud en su estómago. Dormí bien, dijo simplemente.
Tal vez es eso. Durante los siguientes días, los cambios continuaron de manera tan sutil que Isabel casi podía convencerse de que no estaban sucediendo. Casi. Pero cada mañana, cuando se miraba en el espejo, veía a una mujer ligeramente más joven que el día anterior. Las ligeras bolsas bajo sus ojos que había aceptado como parte del envejecimiento desaparecieron. La pequeña mancha de edad en su mejilla izquierda se desvaneció gradualmente hasta no ser más que un recuerdo. Una semana después del primer cambio, su vestido favorito, que le había quedado perfectamente ajustado durante años, de repente le quedaba un poco suelto en la cintura. No había cambiado su dieta, no había perdido peso intencionalmente, pero su cuerpo estaba cambiando, redistribuyéndose de maneras que no podía comprender. Pero nadie esperaba lo que vendría después. El 1 de febrero de 1911, exactamente 2 semanas después del primer cambio, Isabel se despertó y supo inmediatamente que algo fundamental había cambiado durante la noche. Se sentó en la cama y miró sus manos. Eran las manos de una mujer de 25 años. Las venas prominentes que habían comenzado a marcarse en el dorso de sus manos habían desaparecido. Las manchas solares que había acumulado durante años de caminar bajo el sol hondureño simplemente no estaban. Su piel era lisa, uniforme, joven. Corrió al espejo. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía aproximadamente 30 años, no 35. 5 años habían desaparecido de su rostro en 2 semanas. Isabel se tocó las mejillas, los párpados, la línea de la mandíbula. Todo era más firme, más elevado, más juvenil. Su cuello, que había comenzado a mostrar los primeros signos de flacidez, estaba terso y suave. Gritó. No pudo evitarlo. Un grito de puro terror que hizo que Roberto entrara corriendo a la habitación. «¿Qué pasa?», preguntó alarmado. Isabel se volvió hacia él, las lágrimas corriendo por sus mejillas rejuvenecidas. «Mírame», dijo con voz temblorosa. «Realmente mírame. ¿Qué ves?». Roberto la estudió durante un largo momento. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror. «Dios mío», susurró. «Isabel, ¿qué te está pasando?». Esa mañana, Isabel no fue a trabajar por primera vez en años. Se quedó en casa, mirándose en el espejo cada hora, documentando mentalmente cada cambio. Y los cambios continuaban. Podía verlos sucediendo en tiempo real ahora. Una línea fina desaparecía gradualmente durante el transcurso de una hora. Un mechón de cabello se oscurecía mientras lo observaba. Su cuerpo estaba retrocediendo en el tiempo, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Roberto llamó al doctor Augusto Mejía, el médico de la familia, y uno de los más respetados de Tegucigalpa. El doctor Mejía había atendido a Isabel durante sus embarazos y conocía bien su historial médico. Cuando llegó esa tarde, su reacción inicial fue de escepticismo profesional. Pero cuando examinó a Isabel, su escepticismo se transformó rápidamente en asombro científico. «Su pulso es el de una mujer de 25 años», murmuró, sosteniendo su muñeca. «Su presión arterial también, la elasticidad de su piel». Presionó suavemente su antebrazo y observó cómo la piel volvía inmediatamente a su posición original. «Esto es consistente con tejido joven, muy joven». Realizó un examen físico completo. Los hallazgos eran consistentemente imposibles. Los reflejos de Isabel eran más rápidos y agudos de lo que habían sido en su último examen hacía 6 meses. Su capacidad pulmonar había aumentado. Incluso su vista había mejorado. Las gafas de lectura que había comenzado a usar el año anterior ya no eran necesarias. «Señora Morales», dijo el doctor Mejía finalmente, guardando sus instrumentos con manos temblorosas. «En mis 30 años de práctica médica, nunca he visto ni oído de algo así. Su cuerpo está rejuveneciéndose. Es como si el reloj biológico estuviera funcionando al revés». Cuando su esposo la miró esa noche, Isabel vio algo en sus ojos que la aterrorizó más que los cambios físicos. Confusión. Roberto la miraba como si estuviera tratando de reconciliar a la mujer que conocía con la extraña joven que ahora habitaba su cuerpo. Habían compartido una cama durante 12 años, habían criado 2 hijos juntos, habían construido una vida juntos. Pero ahora, cuando él la miraba, había una pregunta no formulada en sus ojos. ¿Quién eres realmente? Durante las siguientes semanas, el proceso de rejuvenecimiento se aceleró. Para principios de marzo, Isabel lucía como una mujer de 25 años. Su cuerpo había recuperado la forma que tenía antes de sus embarazos. Los pequeños cambios que los años y la maternidad habían traído a su figura simplemente se habían revertido. Era como si los últimos 10 años de su vida física se hubieran borrado. Pero su mente permanecía intacta. Recordaba todo. Sus 35 años de experiencias, memorias, aprendizajes. Recordaba dar a luz a Carlos y Ana. Recordaba construir su negocio desde cero. Recordaba cada conversación, cada decisión, cada momento de su vida adulta.
pero cuando se miraba en el espejo, veía a una extraña, una joven que podría haber sido su hermana menor. El doctor Mejía la visitaba 3 veces por semana, documentando meticulosamente cada cambio. Tomó fotografías semanales, creando un registro visual del imposible proceso. Realizó análisis de sangre que no mostraron anomalías. Todo en su cuerpo funcionaba perfectamente, mejor que perfectamente de hecho. Simplemente estaba funcionando como el cuerpo de una persona 15 años más joven. Hay algo en su sistema biológico, teorizaba el doctor Mejía, que está revirtiendo el proceso de envejecimiento celular. Las células de su cuerpo se están regenerando, no solo para mantener su estado actual, sino para recrear estados anteriores. Es como si cada célula tuviera memoria de cómo era antes y estuviera volviendo a esa configuración. Pero el doctor Mejía no podía explicar por qué estaba sucediendo o cómo detenerlo. Isabel intentó mantener su rutina normal. Fue a sus tiendas, supervisó a sus empleados, atendió a clientes, pero todo había cambiado. Las personas que la conocían hacían doble toma cuando la veían. Algunos no la reconocían en absoluto al principio. Circulaban rumores. Algunos decían que había vendido su alma al diablo a cambio de juventud. Otros susurraban que practicaba brujería. Las clientas que antes la admiraban ahora la evitaban, intimidadas o asustadas por su transformación. Lo peor era con sus hijos. Carlos y Ana la miraban con una mezcla de confusión y miedo. Ana, de 9 años, había comenzado a llorar cuando Isabel intentaba abrazarla. «No eres mi mamá», sollozaba. «Mi mamá es vieja, tú eres joven». Carlos, de 11 años, era más callado pero igualmente perturbado. Evitaba estar a solas con ella. Cuando tenía que hablarle, lo hacía con la formalidad reservada para extraños. Sus hijos dejaron de reconocerla como su madre el día que Isabel lucía más joven que la maestra de Ana. Era el 20 de marzo de 1911. Isabel había ido a la escuela para una reunión con la profesora de Ana sobre su rendimiento académico reciente, que había decaído notablemente. La profesora, una mujer de unos 30 años, la confundió con la hermana mayor de Ana. Cuando Isabel intentó explicar que era la madre, la profesora la miró con incredulidad evidente. Ana estaba esperando afuera del aula. Cuando salieron, la niña miró a su profesora y luego a Isabel. Ambas mujeres lucían aproximadamente la misma edad. La cara de Ana se descompuso. «Quiero a mi mamá de verdad», lloró. «Quiero a mi mamá vieja. Devuélveme a mi mamá». Isabel se arrodilló, intentando consolar a su hija, pero Ana se apartó. «No me toques», gritó. «No eres mi mamá. Mi mamá tiene arrugas y canas y se ve como una mamá. Tú eres rara». Esa noche, Roberto y Isabel tuvieron la conversación más difícil de su matrimonio. Él se sentó frente a ella en la sala, manteniendo una distancia física que nunca había existido entre ellos antes. «No puedo», dijo simplemente. «No puedo verte y ver a mi esposa. Sé que eres Isabel, sé que tu mente es la misma, pero cuando te miro, veo a una mujer que podría ser la edad de nuestra sobrina. Es imposible para mí». Isabel sintió que su corazón se rompía, no por los cambios físicos, sino por esto. Estaba perdiendo a su familia, no porque estuviera muriendo, sino porque estaba rejuveneciendo. Era un tipo de muerte diferente, pero igualmente definitiva. El día que llegó a 20 años fue el día que Isabel Morales dejó de existir socialmente. Era el 15 de abril de 1911, 3 meses exactos desde el primer cambio. Isabel se miró en el espejo esa mañana y vio a una mujer de 20 años mirándola de vuelta. No 25, no 22, 20. Tenía el rostro sin líneas, la piel perfecta, el cuerpo esbelto de una joven que apenas está entrando a la edad adulta. Lucía más joven que muchas de las empleadas en sus propias tiendas, pero algo más había sucedido. El proceso pareció haberse detenido. Durante los siguientes días, se examinó obsesivamente buscando cambios adicionales, pero no los hubo. Se había estabilizado a los 20 años. Físicamente tenía 20. Mentalmente tenía 35. Emocionalmente estaba devastada. No podía dirigir sus negocios. Los proveedores no la tomaban en serio. Los empleados mayores, que habían trabajado bajo sus órdenes durante años, ahora cuestionaban su autoridad. Los clientes preguntaban por la señora Morales real. Cuando Isabel intentaba explicar que ella era la señora Morales, la miraban con lástima o desconfianza. Roberto se mudó a una habitación separada. No podía compartir la intimidad matrimonial con alguien que lucía como podría ser su hija. Los niños comenzaron a llamarla Isabel, en lugar de mamá, un cambio que dolía más que cualquier transformación física. El doctor Mejía continuó estudiándola, pero sin éxito en encontrar una explicación o cura. Consultó con médicos en Guatemala, El Salvador, incluso envió cartas describiendo el caso a colegas en Europa. Nadie había visto nada similar. Nadie tenía respuestas. Isabel tomó una decisión en mayo de 1911.
Si no podía ser la Isabel Morales que había sido, tendría que convertirse en alguien nuevo. Transfirió legalmente la propiedad de sus negocios a Roberto. Arregló para vivir en una casa separada, aunque permanecieron oficialmente casados. Comenzó a presentarse como prima lejana de la familia, una historia que algunos aceptaron y otros vieron con sospecha. Visitaba a sus hijos semanalmente, pero como tía, no como madre. Ana eventualmente se ajustó a esta nueva dinámica, aunque nunca completamente. Carlos mantuvo distancia emocional durante años. Ambos crecerían sabiendo que su madre había desaparecido no por muerte o abandono, sino por una transformación que desafiaba toda lógica. Los meses se convirtieron en años. Isabel permaneció físicamente congelada a los 20 años, mientras su edad cronológica continuaba avanzando. A los 40 años cronológicos, todavía lucía 20. A los 45, lo mismo. El doctor Mejía, ahora anciano, continuó documentando el caso hasta su muerte en 1928, dejando un archivo detallado de fotografías, mediciones y observaciones que permanecería en los archivos médicos de Honduras durante décadas. Isabel Morales vivió hasta 1954, muriendo a la edad cronológica de 78 años, pero en su lecho de muerte, su cuerpo todavía lucía como el de una mujer de 20 años. Las enfermeras que la atendieron quedaron desconcertadas por la discrepancia entre su apariencia juvenil y su inminente muerte por vejez, porque aunque su cuerpo había permanecido joven, sus órganos internos habían continuado envejeciendo normalmente. Simplemente lo hicieron en un envoltorio que nunca mostró los signos externos de ese envejecimiento. Hoy, más de un siglo después, el caso de Isabel Morales permanece como uno de los fenómenos médicos más desconcertantes jamás documentados. Las fotografías tomadas por el doctor Mejía sobreviven en los archivos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muestran claramente a la misma mujer transformándose de una apariencia de 35 años a una de 20 en el transcurso de 3 meses, y luego permaneciendo físicamente sin cambios durante décadas. Los científicos modernos han intentado explicar lo que le sucedió a Isabel Morales. Algunos genetistas han propuesto que pudo haber experimentado una mutación extremadamente rara que activó mecanismos de reparación celular normalmente inactivos en adultos. Estos mecanismos, teorizan, no solo detuvieron el envejecimiento, sino que lo revirtieron activamente, restaurando las células a estados anteriores de desarrollo. Otros investigadores han sugerido que pudo haber sido un caso de expresión genética alterada, donde genes asociados con la juventud fueron reactivados, mientras que genes asociados con el envejecimiento fueron silenciados. Esto explicaría por qué su apariencia externa rejuveneció, mientras que sus órganos internos continuaron envejeciendo normalmente. Diferentes conjuntos de células respondieron de manera diferente al cambio. Una teoría más especulativa propone que Isabel experimentó una forma de reversión epigenética, donde las marcas químicas en su ADN que acumulamos con la edad fueron eliminadas, restaurando sus células a un estado más juvenil. Investigaciones recientes sobre el envejecimiento han demostrado que tales reversiones son teóricamente posibles a nivel celular, aunque el caso de Isabel sugeriría una escala y velocidad de cambio que aún no hemos logrado replicar en condiciones de laboratorio. Pero ninguna de estas teorías explica completamente por qué sucedió, por qué se detuvo a los 20 años, o por qué nunca se ha documentado otro caso similar con el mismo nivel de detalle y evidencia fotográfica. El doctor Mejía, en sus notas finales sobre el caso escritas poco antes de su muerte, ofreció una reflexión que va más allá de la ciencia. Isabel Morales me enseñó que la juventud física no es sinónimo de juventud real. Ella permaneció joven en cuerpo, pero envejeció en espíritu, soportando pérdidas que ninguna persona joven debería conocer. Perdió a su familia no a la muerte, sino a la incomprensión. Perdió su identidad no al olvido, sino a la transformación. Y vivió durante décadas atrapada entre dos edades, perteneciendo completamente a ninguna. Roberto Herrera se volvió a casar en 1920, 9 años después de la transformación de Isabel. Aunque nunca se divorciaron formalmente, él construyó una nueva vida con una mujer cuya apariencia correspondía a su edad. Isabel asistió discretamente a la boda, presentándose como prima lejana. Nadie notó las lágrimas en sus ojos de 20 años, mientras miraba al hombre que había amado casarse con otra. Carlos y Ana crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Isabel los conoció como la tía Isabel, la pariente misteriosa que nunca envejecía. Sus nietos crecieron escuchando susurros sobre la mujer extraña que lucía más joven que sus propios hijos, pero que de alguna manera era su abuela. Algunos la visitaban por curiosidad, otros la evitaban por miedo o vergüenza. Isabel pasó sus últimas décadas trabajando discretamente como maestra de niños,
pequeños, un trabajo donde su apariencia juvenil era menos sospechosa. Era buena en ello, habiendo acumulado décadas de experiencia de vida que podía compartir con mentes jóvenes, pero siempre había una tristeza en sus ojos, una profundidad de dolor que no correspondía a su rostro sin arrugas. En sus últimos días, confinada a una cama de hospital en 1954, las enfermeras comentaban sobre la cruel ironía de su condición. Parece que podría levantarse y bailar, decía una, pero por dentro está muriendo como cualquier persona de 78 años. Y tenían razón. Los órganos de Isabel estaban fallando por vejez. Su corazón, que había latido durante 78 años, finalmente se cansaba. Sus pulmones, aunque parecían jóvenes externamente, habían acumulado décadas de desgaste. Cuando murió el 23 de agosto de 1954, su certificado de defunción creó confusión administrativa. Los funcionarios que vieron el cuerpo insistieron en que la edad registrada debía ser un error. ¿Cómo podía una mujer de 20 años morir de vejez? Pero los registros estaban ahí, fotografías documentando toda su vida, prueba irrefutable de que esta mujer joven había nacido en 1876. Fue enterrada en el Cementerio General de Tegucigalpa, bajo una lápida que llevaba ambas verdades. Isabel Morales Herrera, 1876-1954. En apariencia joven, en vida completa. Un pequeño grupo asistió al funeral. Roberto, ahora viudo de su segunda esposa, estuvo allí. Un hombre de 80 años llorando sobre el ataúd de una mujer que lucía 60 años más joven que él. Carlos y Ana también asistieron, ambos ahora en sus 50, despidiéndose de la madre que perdieron 43 años antes, cuando ella tenía 35, y ellos eran niños. El archivo médico de Isabel Morales fue redescubierto en 1987 durante una renovación de los archivos de la Facultad de Medicina de Honduras. Un joven investigador, el doctor Ramiro Castillo, quedó fascinado por el caso y pasó años verificando su autenticidad. Rastreó descendientes de la familia Morales, encontró registros de nacimiento y matrimonio que confirmaban las fechas, localizó la tumba. Todo era real. El doctor Castillo publicó un estudio del caso en 1992, trayendo la historia de Isabel a la atención de la comunidad científica internacional. El artículo generó debates intensos. Algunos científicos lo descartaron como elaborado fraude, otros lo vieron como evidencia de fenómenos biológicos que aún no entendemos. El consenso general fue que, si el caso era genuino, representaba una anomalía biológica tan extrema que no podía explicarse con el conocimiento científico actual. Investigadores en biología del envejecimiento han estudiado el caso de Isabel en el contexto de la investigación moderna sobre longevidad y reversión de edad. El descubrimiento de que las células pueden ser reprogramadas a estados más juveniles, trabajo que ganó el Premio Nobel en 2012, ha hecho que el caso de Isabel parezca menos imposible de lo que parecía décadas atrás. Ahora sabemos que la reversión celular de edad es teóricamente posible. El caso de Isabel sugiere que, en condiciones extraordinarias aún no comprendidas, puede ocurrir espontáneamente en todo el cuerpo. Pero también nos recuerda que la juventud física no es sinónimo de felicidad o plenitud. Isabel ganó décadas de apariencia juvenil, pero perdió su identidad, su familia, su lugar en el mundo. Vivió una vida paradójica, eternamente joven en superficie, pero profundamente marcada por pérdidas que solo la edad madura conoce. Y hasta el día de hoy, cuando los científicos hondureños estudian el envejecimiento y la longevidad, el nombre de Isabel Morales surge como recordatorio de que aún hay misterios en la biología humana que desafían nuestra comprensión. En algún lugar de los archivos médicos de Tegucigalpa, las fotografías permanecen. Una mujer transformándose de 35 a 20 en 90 días, y luego permaneciendo congelada en ese estado durante 43 años. Una vida vivida al revés, un cuerpo que desafió el tiempo, una mujer que perdió todo excepto su juventud, y descubrió que la juventud sola no es suficiente para hacer una vida completa.